Comienzo con ejercicio 2 del parcial. Nos dan este campo, que parece medio horrible, y después nos piden evaluar sobre la curva el campo, donde la curva es simplemente la circunferencia. Y estamos en R2, y esto es un campo en R2, es larguísimo, pero son solamente dos coordenadas. ¿Qué vamos a querer hacer? En R2 lo único que usamos es green, así que seguramente o muy posiblemente sospecho que voy a querer usar green, porque no voy a querer hacer una composición del campo con esto acá, porque va a ser tremending. Pero al mismo tiempo voy a tener también que calcular esto, ¿no? Voy a tener que calcular qx menos pi, o sea que voy a tener que derivar, no, más todavía, hasta el menos i de allá. Todo esto hasta allá, y vemos que tenemos una x acá, otra x acá. Esto está mal. Esta P la derivamos con respecto a I. Así que tenemos una I acá, una I acá y una I acá. Y acá tenemos una I y una I también. Entonces tenemos tres veces, tres I's. Así que si tenemos que hacer la derivada de I con respecto a esto, vamos a tener que hacer la regla de la cadena del producto con 3 es igual que con 2. Hacemos la derivada del primero por los otros dos sin derivar, del primero sin derivar, la derivada del segundo por el tercero sin derivar y después los dos primeros sin derivar por el tercero derivado. Y lo mismo acá, o sea, va a quedar un choclo gigante. Se puede hacer, yo lo hice así y fue horrible. Pero hay una forma más inteligente que la pasaron por WhatsApp, que es esta. Mira, voy a darme cuenta, en primer lugar, que acá y este menos i y acá y este más x hay como dos partes, tenemos como dos campos. ¿Y por qué querría yo tenerlo separado en dos campos? Por lo menos decir, no sé, este es g y este es h, qué sé yo. Porque maybe esta parte de acá es un campo gradiente. Y yo no sé si hay algún método para verlo fácil. Lo que voy a hacer ahora es reescribir la primera coordenada y la segunda coordenada. Las voy a reescribir de una forma que quede más fácil de ver. Entonces voy a decir que P es igual a e a la x cuadrado por i por 2xi por el seno de i cuadrado por x. Más, de nuevo, si hago la distributiva, básicamente, estoy haciendo cualquiera, ¿no? Encima hasta lo dieron en un orden copado. Me arrepiento. No me arrepiento. Pero hubiera estado bueno haberme dado cuenta. Esto es así. Esto es un poquito más. Bien. ¿Qué vemos? P. Si F fuera un campo, gradiente, entonces quiere decir que F es igual a gradiente de alguna F. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que F va a ser igual a esto. Subir un poquito y... bueno, tanto no. Y esto es igual a lo que llamo P y Q. O sea que tengo esta igualdad acá y acá. Así que si P, que es esto, todo esto que tengo acá, fuera una componente de un vector gradiente, debería cumplir que esta es la derivada de alguna función f con respecto a x. Y teniendo eso en mente, puedo empezar a pensar en qué... voy a poner esto al costadito. En qué forma tendría algo, una función, si la derivo con respecto a x y obtengo esto. Entonces lo que voy a decir... bien, entonces lo que voy a tener acá es f, va a tener una forma, ahí va, bien. Tengo e a la x cuadrado por i. Sabemos que cualquier cosa, siempre que derivemos e a la cualquier cosa, tenemos esto mismo de nuevo. Siempre y cuando la variable que esté como exponente sea la que estoy derivando. En este caso lo es, que es la x. Estoy pensando que derivé todo esto con respecto a x antes, y ahora quiero obtener la función de la que resultó esta que tengo acá. Y lo que digo es que si tengo e a la x cuadrado por i, voy a seguir teniendo e a la x cuadrado por i. O sea, la primitiva es esa, pero no tan así, porque si yo derivo esta, ¿qué voy a tener? Voy a tener e a la x cuadrado por i por la derivada de esto, que es 2xi. Y resulta que acá tengo 2xi. Entonces ya estoy teniendo que con este término de acá, obtengo esta parte de acá. Y además, tengo acá un seno. Y además, tengo todo otro término acá, que todavía no vi, y yo acá voy a estar haciendo un producto. Seguramente quiera hacer un producto para tener algo pegado a este término, que es este seno acá. Acá voy a querer un término que va a ser función de x, de nuevo porque es la que estoy derivando. Y lo que va a pasar es que si tengo un término que voy a llamar, no sé, le voy a poner este nombre así, que es función de x, una función que no conozco todavía, pero que es función de x, entonces lo que va a pasar es, cuando derivo toda esta f con respecto a x, voy a tener la derivada del primer término, que es lo que tengo acá, por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar, por
la derivada del segundo término. Y la derivada del segundo término acá es este. O sea, lo que sé es que esta función que va acá es esta de acá. Y cuando la derivo voy a obtener esta de acá. Entonces pongo seno de y cuadrado por x. Y listo, conseguí mi f de xy. Más alguna función que ahora sí voy a ponerle phi, pero esta va a ser de solamente de y. Porque puede haberse dado el caso de que si derivo con respecto a x, esa desaparece. Magia. Aparece, no, aparece. No sé qué pasa, a veces desaparece. Bien, y con q voy a hacer lo mismo. Con q es esto de acá y va a ocurrir lo mismo con respecto a y. Así que lo voy a hacer. Tengo q, que ahora le puse sombrerito para decir que esto es sin la x y sin la y, que están acá. Y solamente me estoy enfocando en esta parte, porque esto de acá lo tengo que sacar para poder usarlo como... para poder encontrar el vector gradiente, para poder encontrar que es un campo gradiente. Y voy a tener el vector f, voy a tener el campo f como una suma de un campo gradiente y otro campo que tiene menos y, x. Y resolviendo de la misma forma que antes, q después... q es la segunda componente de este supuesto campo gradiente y veo que también, como derivada, si lo pienso como que fue la derivada parcial con respecto a y, obtengo algo muy parecido a lo que tenía acá arriba. Tan parecido que es lo mismo. Así que acá tengo una función y otra función que ya no me aportan nada, porque si tengo la saco no las necesito y voy a decir que mi f va a ser esta de acá. Entonces encontré una f y como la encontré, puedo decir que es un campo gradiente. Digo, como encontré una f tal que esta es el gradiente de esta f, entonces f, que es igual a lo de arriba menos el q y p, menos el x y el y, o el menos y x, f va a ser igual, f es campo gradiente. ¿Y de qué me sirve esto? Es que ahora voy a usar green, y cuando quiero usar green voy a tener que calcular el qx menos pi, que es el rotor, pero sabemos que el rotor de un campo gradiente es 0. O sea, era una de las formas de verificar que un campo era un campo gradiente era calcular su rotor. Acá, calcular su rotor era más feo que hacer todo esto, porque habría que haber hecho la derivada de p con respecto a y, y tenemos tres componentes y tenemos ese tema de la derivada 3 veces. Entonces, como es campo gradiente, el rotor es igual a 0. Perdón, el rotor de f. Voy a poner volviendo. Esto no lo puse antes, pero lo voy a poner ahora. No sé cómo le ponemos. Bueno, este campo de acá, que era menos y, x. O sea, escribí f como la suma de estos dos, donde este era la parte de arriba. ¿Y por qué hice eso? Porque ahora lo que voy a decir es, mira, tengo mi curva, tengo f de s, y esto va a ser igual a la integral sobre la curva de f sombrerito de s, más la integral también sobre la curva de menos y, x de s. Y esto de acá, como la curva que tengo arriba, que es una circunferencia centrada en el 0, 0 de radio 1, en sentido horario, o sea, nos cambia el signo para green. En sentido horario, puedo decir que en green esto va a ser igual a menos la integral del rotor qx menos pi de x de y. Pero ya vimos arriba que esto era igual a 0. Pues, vamos a ver acá, pues, esto es así, ¿no? Pues f es campo gradiente. Y faltaría ahora calcular esta de acá. Y de nuevo puedo usar green, y de nuevo tengo que verlo del signo, pero esto va a ser igual a menos la integral. Y acá voy a tener pq, qx va a ser igual a 1, menos pi va a ser igual a menos 1, o sea va a ser igual a 2. Y esta va a ser igual a la integral sobre, esta era la circunferencia, ¿no? Sí, la circunferencia que voy a escribir como, ya la voy a parametrizar, voy a decir que la parametrizo, y esto era un 2, sí, un 2 positivo por d θ dr, y esto acá es menos 2 por, y acá ya sabemos que cuando esto va desde 0 a 2pi, el 2 va afuera y cuando tenemos 1 es el área, esto va entre 0 y 1, el área de esto es pi por radio cuadrado, así que es pi por 1 al cuadrado, que es pi. Así que nuestro resultado es menos 2pi. La integral que nos pedían es menos 2pi. Solución, la integral del campo sobre la curva va a ser igual a menos 2pi.